Para el lunes 22 de abril de 2024 tomamos lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este texto, la palabra del Señor nos habla acerca del crecimiento espiritual, de esa madurez espiritual, la cual nosotros necesitamos alcanzar. Comienza diciendo que nos corresponde a ti y a mí desechar de nuestras vidas aquellas cosas que sabemos nosotros estorban en este caminar. No diciendo que depende de nosotros el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, pero sí recordándonos que nos corresponde a nosotros mostrar una actitud dispuesta a separarnos de aquellas cosas tan arraigadas que traíamos en nuestra vida. Porque el Señor sí nos llama a una separación. No una separación, no aislarnos, no meternos en una burbuja. Porque como mi Señor Jesús oró por nosotros, dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en esta tierra, pero nuestra ciudadanía es de esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero estamos aquí y Dios espera que nosotros estemos dispuestos a separarnos, y esa separación se hace internamente en el corazón de cada uno. Debemos quitar de nosotros el deseo de vivir como vivíamos, de engañar, de hablar mal de los demás. Y debemos, como dice el verso 2, desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Para nosotros, la palabra de Dios. Y la comparación nos lleva a contemplar a un niño cuando tiene hambre. Hay desesperación por el alimento, ¿ves? Hay un deseo grande. Cuando él puede sentir el olor de la leche, su cuerpecito entero empieza a moverse, ¿ves? Sus manitos empiezan a moverse, sus pies, su cabecita empieza a moverse de tal manera que todo el cuerpo está necesitando, está anhelando recibir el alimento. Y Dios nos llama la atención a ello. Que no sea solamente voy a leer la Biblia porque es el día del servicio. No es solamente voy a escuchar la palabra de Dios el día en el cual voy al templo. Debemos desear, como esos niños recién nacidos, que todo nuestro cuerpo esté ansioso por recibir la palabra de Dios. Termina diciendo el verso 2, para que por ella crezcáis para salvación. Es la única manera que tenemos los creyentes de crecer, a través de la palabra de Dios. Es decir, no es una opción. Necesitamos nosotros recibir la palabra de Dios. Y ahora, cuando habla aquí de leche espiritual no adulterada, está hablando acerca de no quitarle ni ponerle nada a la palabra de Dios. No quitarle algunos textos que, a nuestro parecer, suenan un poco duros. Y no ponerle pensamientos humanos para que suene mejor. Recuerda que los pensamientos de Dios son muy altos, pero el pensamiento del Señor para ti y para mí siempre han sido pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Así que nosotros no somos más buenos que Dios. Nuestro pensamiento nunca mejorará la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice la Escritura,
no es de interpretación privada. El Espíritu Santo está dispuesto a llegar a cada corazón para interpretar su palabra, para darnos ese crecimiento espiritual. Y en el verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y este no es para poner en duda si fuiste salvo o no. Es más bien diciendo, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya que disfrutamos de esa misericordia que nos trajo al redil, que nos acercó a sus brazos, que a pesar de que estábamos en delitos y pecados, Él extendió sus brazos y nos perdonó. Pudimos sentir, pudimos disfrutar del perdón de Dios, de su amor maravilloso. Y como lo hemos hecho, entonces debemos pues desechar de nosotros toda maldad, todo engaño, mostrarnos realmente como somos. No necesitamos aparentarle a nadie nada, y mucho menos a Dios, porque Dios nos conoce plenamente. Él sabe exactamente quiénes somos, qué estamos pensando y por qué decimos las cosas. Necesitamos nosotros anhelar la palabra de Dios. Debe ser una necesidad. Todo nuestro ser debe necesitar esa palabra. Y no solamente quedarnos con la necesidad de la palabra, sino que ya que tenemos la oportunidad de tener una Biblia en casa, sacar el tiempo y dedicarle el tiempo que se merece la palabra de Dios. No es como leer el periódico. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y confiando en su bondad, aquí estaremos, compartiendo una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.